Muy buenas tardes, bienvenidos a Conoce tus Derechos por Radio Sintonía 1420 AM. Hoy, 23 de febrero, después de disfrutar de esa octavita de carnavales, se disfrazaron. Ahora como que la moda es disfrazarse de Terian. ¿Qué opinan ustedes de esa locura? Ay, Dios mío, mejor no nos metemos en Honduras, ¿verdad? Sí, esta juventud, ¿vale? ¿Qué les está pasando? Tan bonito que es hacer las cosas por la vía natural, normal. Pero bueno, todos los días surge algo nuevo, una nueva moda. Esperemos que esa moda no dure mucho. Hoy quiero agradecer primero, antes de iniciar nuestro programa, a la gente de nuestra casa, en la dirección general, Ana María Obregón, en la coordinación de producción, Toti López Pocaterra, y en los controles, mi querido Andrew Martínez. En el programa Conoce tus Derechos es producido y conducido por quien les habla, Ana Mata, con número de locución 62046. Nuestra frase del día de hoy: respeta el espacio ajeno y valora el tuyo. Qué importante es eso, ¿verdad? Porque cuando tú respetas el espacio ajeno, surge la verdadera convivencia. Esa convivencia donde cada quien ocupa su lugar con respeto y con libertad. Es importantísimo, es vital para poder tener nosotros la tranquilidad dentro de nuestro propio espacio. Esta frase de respeta el espacio ajeno define esa convivencia armoniosa como un equilibrio entre la empatía y el amor propio. Yo digo que el amor propio porque es valorar tu cosa, valorar tu propiedad. Y establece que la verdadera paz social surge cuando cada individuo con libertad reconoce sus propios límites y lo de los demás sin invadir ni imponer, promoviendo relaciones sanas, relaciones justas. Establecer el pilar de la reciprocidad. No se trata solo de no invadir, no, sino de reconocer la importancia de los límites propios, no solo lo físico, sino también lo emocional. A veces dentro de los condominios no solamente está la ley, hay muchos factores, y los factores emocionales no se imaginan. Ustedes recuerdan aquel programa que hicimos con una psicóloga muy famosa, la licenciada Daza, que hablamos sobre esos temas, de cómo afecta esa convivencia terrible, esas faltas de respeto, esas faltas de tolerancia o de empatía, que muchas veces no es el tema legal, pero que afectan y que pudieran convertirse en una demanda de daños y perjuicios. Entonces es tan importante que esa armonía que se mantiene dentro de un condominio no sea accidental, sino una construcción activa basada en el reconocimiento de la dignidad y el valor de cada persona, independientemente de sus diferencias. Porque cuando tenemos prudencia, orden y madurez, podemos vivir legalmente en condominio. Recordemos que hoy en Conoce tus Derechos nosotros vamos a conversar sobre un tema importante, que es esa convivencia que funciona sin coerción cuando las personas ocupan las áreas comunes y personas que no tienen nada que ver con el condominio. Y no solo hablamos de la conserjería o del inmueble destinado a la conserjería. Hemos visto, por lo menos en la zona de Latillo, muchísimos propietarios que utilizan los maleteros para utilizarlos como vivienda de los choferes o del personal de servicio. Imagínense ustedes, pobres personas metidos allí. Una cosa locura, ¿qué pasa? Sube el recibo de la luz, sube el recibo del agua. Y aparte de eso tenemos personas dentro del inmueble que no tienen ninguna condición ni facultad para estar allí, y que a veces vulneran hasta los derechos de los propietarios, porque si tú tienes un maletero para guardar el arbolito de Navidad, no es para que pongas a vivir al chofer. Pero bueno, esas cosas pasan. Hoy en La Mala Costumbre, una de nuestras secciones favoritas, yo traje la frase que dice: quedarte viviendo en la conserjería cuando termina la relación laboral. Bendito Dios, qué costumbre tan mala, ¿verdad? Y pasa más de lo que quisiéramos. Porque quedarse viviendo en la conserjería tras finalizar la relación laboral es una pésima costumbre, es una irregularidad legal. La vivienda es un accesorio del contrato de trabajo. Y al terminar por renuncia, por despido, por jubilación, por la causa que sea, incluso hasta por la muerte, el ex conserje debe entregar el inmueble. Bueno, trabajador residencial, porque ahora es denigrante llamarlo de esa manera. Y debe entregarlo dentro del plazo establecido en la ley. Ya esos detalles se los va a dar el invitado que tenemos para el día de hoy. Pero mantenerse allí no es un arrendamiento, es una ocupación indebida que puede derivar en un conflicto legal grave, porque la competencia de los tribunales laborales, que son los que realmente se ocupan del desalojo de la conserjería o del inmueble destinado a la conserjería,
a veces retrasan tanto este proceso y la comunidad es la que se viene afectando y genera tensiones constantes entre los vecinos y la junta de condominio, porque hay personas que no tienen nada que ver con el edificio, no trabajan en el edificio y viven allí y tampoco son propietarios. En la segunda sección del día de hoy, la legalidad en tu condominio, debemos partir de que en Venezuela, desde el 2011, ya no hablamos de conserjes, no se puede, sino de trabajadores residenciales. Y tienen una ley con un nombre larguísimo. Ley de dignificación de los trabajadores residenciales. Qué largo, ¿verdad? Esos nombres tan re largos. Y bueno, las siglas son más enredadas todavía. Sería como LEDTTR. Imagínate tú cómo pronuncia eso. Uno decía antes la lopa. Pero, ¿cómo dice uno de esos? No, yo no podría. Entonces, es tan importante que el inmueble destinado a la conserjería, tener claro que eso no es un arrendamiento. Eso es un beneficio accesorio derivado de la relación laboral. Y lo dice el artículo 39 de la Ley de Dignificación del Trabajo Residencial. Está antes ese artículo. Claramente dice la terminación de la relación de trabajo implica la desocupación de la vivienda. Evidentemente tienen que pagar esos beneficios laborales, no pretenderán que se vaya y no le van a pagar sus prestaciones, porque bueno, después de ahí sí va a ser bien difícil si ya se fue. Entonces, una de las cosas que más preguntan las personas siempre, y cuando el trabajador fallece, ¿qué pasa? Eso se lo va a responder nuestro invitado el día de hoy. Pero existe esa mala costumbre muchas veces de que los hijos, nietos, amigos, maridos o maridas del trabajador residencial pretenden quedarse viviendo en el inmueble destinado a la conserjería, alegando que, bueno, que son familiares, que es como una especie de herencia. Entonces, ¿cómo tú heredas un contrato laboral? Porque eso es parte, eso es un accesorio del contrato laboral. Sin embargo, ese vínculo intuito personal que existe entre el trabajador y el patrono, en este caso el trabajador residencial y la junta de condominio o la administradora, dependiendo de quién se encargue directamente, no tiene absolutamente nada que ver con la ocupación del inmueble, si no es la persona que presta el servicio allí. Fíjense ustedes que el derecho al uso de la vivienda nace únicamente porque existe un contrato de trabajo con una persona específica. Y si la persona fallece o renuncia o la causa que sea por la cual se termina la relación laboral, la ocupación de ese inmueble desaparece automáticamente. No hay extensión del vínculo, y así lo dice el artículo 18 de la Ley de Dignificación del Trabajador Residencial. Qué larga es ese nombre de esa ley, Dios mío bendito. Mira, la ley expresamente prohíbe que el vínculo laboral se extienda a otros miembros de la familia. Por ende, los familiares no adquieren derechos laborales ni de permanencia sobre el inmueble. Y el plazo legal para el desalojo también me lo dice el artículo 40. O sea, la ley es tan clarita, tan sencilla, tan expedita, que no entiendo porque hay personas que insisten en decir que no entienden por qué no pueden continuar ocupando el inmueble. Hay jurisprudencias claves con relación a esto. Tenemos la sentencia 461 en la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia del 13 de diciembre del 2019, sentencia esta que me ratifica que los tribunales de trabajo son los únicos competentes para conocer el desalojo de trabajadores residenciales y confirma que la ocupación es temporal y ligada exclusivamente al servicio prestado. Entonces, si ya tenemos esto, ya tenemos este resumen, que no hay derecho de herencia, los hijos no heredan la conserjería, no es un alquiler, no pueden pretender pagar un canon para quedarse allí porque es un área común del edificio destinada para otras cosas, no es una ocupación protegida, aunque existan leyes contra desalojos arbitrarios, aunque sean personas de la tercera edad, aunque tengan 50 niñitos viviendo allí. O sea, no tienen ningún derecho, no tienen ninguna protección legal. ¿Por qué? Porque deriva de un contrato laboral y listo. Entonces, como hoy tenemos la suerte, porque es una suerte, es un honor, es un privilegio, que contamos con el magíster Vladimir Alexander Arcila Velázquez, que es la persona más idónea por tener el conocimiento preciso para conversar sobre este desalojo de las personas que habitan en la conserjería, después que la trabajadora residencial fallece y sus familiares continúan ocupando el inmueble, cuando también tenemos esos casos que violentan el derecho que tienen los propietarios sobre las áreas comunes. Entonces, el magíster Vladimir Alexander Arcila es abogado, egresado de la Universidad Santa María, especialista en Derecho Laboral, magíster en Ciencias Jurídicas Penales. Él fue juez penal en primera instancia del trabajo, fue consultor jurídico de Fundavit, coordinador de recursos humanos en la Comisión Permanente de Seguridad Ciudadana y Salud, procurador de trabajadores, abogado litigante y docente universitario. Al ser docente universitario tiene ese carisma, esa pedagogía necesaria para que ustedes, mis queridos oyentes y mis seguidores, tengan
a través de este programa Conoce tus derechos, el conocimiento preciso de cómo actuar ante cada situación dentro de un condominio. La persona más idónea por tener ese conocimiento preciso para conversar sobre el desalojo de las personas que habitan la conserjería después que culmina la relación laboral por la causa que fuere. Entonces es por eso que está hoy acá el magíster y le vamos a dar la bienvenida, por supuesto, en Conoce tus derechos. Vladimir, los micrófonos son tuyos. Gracias por estar acá. Bueno, buenas tardes. Ante todo, te doy las gracias a ti, Ana, por la invitación. Un saludo a todos tus radioescuchas. De verdad, para mí es un honor que me hayas invitado. Honor nuestro tenerte acá. Bueno, sí. Voy a compartir esa palabra inicial tuya, de que se ha hecho costumbre, una mala costumbre, que los trabajadores residenciales se queden viviendo en esa área común que es la conserjería. Algo que casualmente en el 2011 sale esta ley larguísima, que tiene un nombre larguísimo, ley para la dignificación de los trabajadores y trabajadoras. Bueno, una ley larguísima, un nombre larguísimo, enredado. Pero ese mismo año, 2011, salió otra ley que prohíbe los desalojos arbitrarios. Aquí hay que ser muy empático con ambas partes, ¿okay? Si bien es cierto de que la ley es bien tajante en establecer que si fallece la trabajadora residencial, los ocupantes de esa vivienda tienen que inmediatamente mudarse, tienen que inmediatamente desalojar. Es el deber ser. Porque si no, son desalojados a través de un tribunal. Esa es la vía más idónea. Y un tribunal laboral, que muchas veces las personas piensan en un tribunal civil, incluso acuden hasta, ¿cómo se llama? Este que se encarga de los inquilinatos. Incluso incluyen hasta LOGNA si hay menores de edad, porque utilizan a menores de edad. Eso es un riesgo, eso es un arma de doble filo. Escuchen esto. Si usted tiene muchachitos chiquitos y está alquilado, o vive en la conserjería y ya se acabó la relación laboral, o tiene algún tipo de situación de ocupación ilegal y que en cualquier momento puede ser desalojado, usted no puede utilizar a sus hijos como escudo. Para nada. Porque si usted hace eso, usted está poniendo en peligro a sus hijos, usted está demostrando que tiene la capacidad de protegerlos y cuidarlos, y las autoridades van a agarrar a su muchachito y se lo van a llevar a una casa de acogida porque usted no puede encargarse de ellos, así que olvídese de usarlos como escudo. O sea, es algo que la gente tiene que tener claro. El Consejo de Protección interviene de manera inmediata. Sí, señor. Para que esos niños, esos menores, cantidad de preguntas. Esos menores no queden en la calle. Tenemos una cantidad de preguntas. Vamos a comenzar por aquí con las preguntas. Por acá tenemos al señor Horacio. Horacio, buenas tardes. Él siempre está por allí, un radio escucha. Ha sido el desde Colinas de Bayomonte. Él dice, buenas tardes. Correcto, el respeto, espacio y los límites físicos, emocionales y digitales es un pilar y de la empatía y de la convivencia sana, fundamental para la salud mental. Implica reconocer la autonomía ajena y establecer los propios para garantizar relaciones auténticas, seguras y sin invadir ni ser invadidos. Sí, efectivamente, señor Horacio, es parte de lo que nosotros hablamos en el programa, que en la medida que respetemos el derecho ajeno, el nuestro se está convalidando. La señora Olga dice por acá, cierto, muchas veces olvidamos la importancia del respeto, la prudencia, el orden como pilares fundamentales para una convivencia armoniosa. Estos valores no solo facilitan nuestras relaciones interpersonales, sino que también construyen comunidades más equilibradas y funcionales. El señor Julio dice, la ocupación indebida de la conserjería en Venezuela tras finalizar la relación laboral es un conflicto netamente laboral, no un caso de inclinato ni competencia de SUNAVI. El trabajador está obligado a desocupar la vivienda, que es parte del salario en especie al terminar su contrato, y de no hacerlo, el condominio debe acudir a los tribunales laborales. Efectivamente, señor Julio, y eso es lo que está conversando nuestro invitado de oro del día de hoy, el magíster Arcila, quien nos está explicando detalladamente que efectivamente eso no está permitido en Venezuela, continuar ocupando el inmueble, y de hacerlo, pues lamentablemente tenemos que ir a tribunales. Digo lamentablemente porque eso genera siempre gastos y tiempo para las personas que ocupan el condominio. Por acá vamos a ver qué pregunta tenemos. Sígueme subiendo allí.
Ajá, por acá me dice la señora Carmela de Sousa. Ajá, Danilo, es por eso que muchos condominios preferimos actualmente contratar empresas externas para limpieza en lugar de conserjes residentes para evitar esos conflictos. Sí, es Sí, es una opción. una buena opción. También dice en nuestro caso, como el ex conserje se negaba a entregar la vivienda, el condominio representado por la Junta de Condominio debió contratar los abogados laborales para iniciar la acción de restitución, incrementando gastos, malgastando tiempo y toda una serie de inconvenientes. Sí, señor, es un contrato bien duro, claro. Y efectivamente, como usted lo dice, señor Danilo, tenemos que actuar, lamentablemente. La señora Leida me dice, tenemos un caso acá, sí, en Barquisimeto. Ay, estamos en Barquisimeto, qué bueno. Gracias por escucharnos desde Barquisimeto. Es cierto, doctor, es que se debe solicitar una restitución del inmueble ante un tribunal laboral, ya que el trabajador ocupa el espacio como parte de su servicio, no como arrendatario. Esa respuesta se la dejo a nuestro invitado del día de hoy. Ella pregunta que por ser un asunto laboral se hace a través de un tribunal laboral y no ante un tribunal de arrendamiento. Sí, no, el caso es ante los competentes. Los competentes son ante un tribunal laboral, en ese caso, en específico, como tal. Ok, por acá me pregunta la señora. El desalojo. Sí, el desalojo. El desalojo se hace específicamente por un juicio laboral. Por la ley especial de dignificación de trabajadores residenciales. Por acá me preguntan, el trabajador falleció y su hijo dice que él se queda trabajando y viviendo ahí para mantener a la familia. ¿Eso es legal? ¿Él le puede heredar eso? Para nada. No hay ningún... si fallece el conserje, ya se desvincula la relación laboral. Porque ahí lo que había era una relación laboral netamente. Al fallecer ella, ya no hay un vínculo que lo vincule a él, valga la redundancia, que lo vincule a él con esta área común, que es de todos los propietarios. Por acá me pregunta Scorpio 1266, cuando la relación laboral termina con la trabajadora residencial y se le paga sus prestaciones sociales depositadas en un tribunal y se mantiene viviendo dentro de la conserjería por muchos años, ¿qué pasa en ese caso? A ella se le pagó y no se fue, básicamente. Bueno, ahí entramos a lo que hablamos en principio. Ahí entramos en el tema de la costumbre. Mala costumbre. Mala costumbre. Ahí se va quedando, van pasando los años y bueno, y hasta que ya tú no la puedes sacar porque los pasivos, hay más pasivos laborales generados que no tienen cómo pagar eso. La doctora Elsie Delgado, saludos desde Barquisimeto, saludos doctora. Bueno, sí, efectivamente cuando ocurren estas situaciones que el trabajador ya cobró y se quedó allí, la Junta de Condominio debe actuar, notificarlo a la comunidad, contratar un abogado especialista en el área, no se ponga a buscar el más barato, busquen un especialista en el área, un especialista en derecho laboral, porque ese es un asunto laboral, y solicitan el desalojo, porque no puede ser que tenga una persona viviendo allí gratis y la luz, el agua y todos esos gastos los pagamos todos los propietarios y la persona ya no presta servicio. O de repente la persona que está allí ni siquiera es la trabajadora residencial, sino es el ex concubino o qué sé yo qué, porque ha pasado. Tuvimos un caso así en el Marqués donde el concubino se quedó viviendo allí con la nueva mujer y los hijos de la nueva mujer. Y ya la trabajadora residencial la había desalojado. Entonces sacarlo a él era un poco complejo porque él no tenía ninguna relación laboral y el tribunal laboral desechaba la solicitud por no ser competente en el sentido de que él no era el trabajador residencial. Y eso tuvimos que manejarlo como una ocupación ilegal porque fue la única manera de lograr sacar a este señor de allí. Aquí tengo una pregunta. El desalojo se ejecuta así hayan menores porque la medida es contra el adulto y no contra el menor. Fíjense lo siguiente, ya esa creo que hablamos de eso un poquito. Pero hay que ser muy cuidadoso en ese sentido de involucrar a los menores de edad, porque a pesar de que crean que el fuero atrayente es el tribunal del OCNA, no es así. Si hay un mayor de edad y unos menores de edad, ahí lo que va a ocurrir es que el Ministerio Público va a garantizar que los derechos humanos de esos menores de edad estén protegidos, más nada. E inmediatamente avisa o acude al Consejo de Protección informándole de esta situación. Por eso que hay que tener muchísimo cuidado.
Ahí interviene el Ministerio Público y es el que va Sí. a estar pendiente de esos niños que están ahí. La señora Salcedo, pero en los edificios que las conserjerías no están ocupadas, donde se contratan personas para la limpieza y sacar basura, pero que salgan a las 5 de la tarde, ¿qué opina de esa circunstancia? En San Bernardino, bájame allí la pregunta. Ajá. No, ajá, eso. Bueno, llega hasta allí. ¿Qué opina de esa circunstancia? Bueno, esa es la circunstancia que se está utilizando ahorita, vamos a decir la que está de moda porque evita estos conflictos de la ocupación de la vivienda y además de ello a veces la convivencia con el trabajador residencial y los propietarios a veces se hace incómoda dependiendo de la reacción que tengan algunos propietarios y algunos trabajadores residenciales. Por acá me dice la señora Norma, buenas tardes, la Junta de Condominio puede formular su denuncia por el delito de invasión ante el Ministerio Público y si le hacen caso en ese ministerio, ese tipo de denuncias, gracias, desde el Marqués. Claro que le hacen caso, señora Norma. Usted va y denuncia la ocupación ilegal y esa ocupación ilegal es, por supuesto, que es procedente ante el Ministerio Público y ellos notifican a la persona e inician un proceso para ver, pues, como dicen los programas estos de televisión, quién tiene la razón. Efectivamente. Tenemos por acá otra pregunta. Si el trabajador ya no está, pero su familia se niega a salir, ¿podemos cortarle la luz o el agua para que se vaya? No, eso no es procedente. No. Eso no es procedente porque eso son derechos constitucionales. Sí, son derechos inalienables. Ustedes, ninguna junta de condominio, administrador, propietario, nadie puede hacer eso. Porque entonces se verían afectados con un recurso de amparo. ¿Okay? Entonces no pueden hacerlo. Nada de agresión, todo con cariñito. Y por la vía legal, por favor. Por acá tenemos otra pregunta. Es cierto que si tienen niños, bueno, está como repetida la pregunta, pero vamos a hacerla igual, que si tienen niños o adultos mayores viviendo ahí, no se pueden sacar nunca. No, para nada. Eso es va en contra de lo que dice la ley especial de protección de inquilinato. Eso no tiene nada que ver si fallece la conserje o la trabajadora residencial. Inmediatamente ellos tienen que desocupar la vivienda. Hayan menores de edad, se encuentren ahí personas discapacitadas, eso no tiene nada que ver. Exacto, por acá me pregunta la señora María Karenia, ¿es legal que la Junta de Condominio pida los documentos de propiedad del propietario? Sí, claro, es legal, no tiene nada que ver con el tema, pero sí es legal, es legal. Por acá me dice la señora Sonia, buenas tardes, ¿cuánto debería cobrar el administrador de condominio? El administrador de condominio debe cobrar lo que considere, dependiendo del trabajo que realice, que tampoco tiene que ver con el tema. Por acá tenemos otra pregunta. ¿El tiempo para desocupar 3 meses cuenta desde que se despide el trabajador o desde que se le paga? Bueno, no son 3 meses, son 6 meses, ¿no? ¿Me puede repetir la pregunta? Dice, ¿el tiempo para desocupar 3 meses cuenta desde que se despide el trabajador o desde que se le paga? No, desde que se le paga. Sí. Tiene que irse del inmueble. Sí, de hecho la ley establece que una de las condiciones para que tú le puedas solicitar el desalojo es que ya le hayas pagado, que no le debas ni un bolívar. Sí, las prestaciones, todas las cuentas claras, a partir de allí puedes solicitar el y eso sí es heredable. Exacto. Eso es lo único que es heredable, no la propiedad. Sí, lo que es heredable son las prestaciones. El reloj empieza a correr desde el momento en que el condominio paga la totalidad. Espero que allí le haya quedado clarita la respuesta. Y bueno, y si el condominio se retrasa en el pago, bueno, el trabajador y su familia tienen derecho a permanecer en la vivienda hasta que le paguen. Y si hace esos convenios que son de 5 años para pagar las prestaciones, bueno, son 5 años la gente viviendo ahí. Entonces, mientras más rápido lo paguen, más rápido cumplen con la obligación y menos intereses se le generan, ¿verdad? Porque entonces cuando venimos a ver una deuda de, no sé, ponle $1,000, termina en 5,000. Por acá me dice, un amigo del ex conserje se quedó viviendo ahí. Y dice que él no tiene nada que ver con el edificio. ¿Qué hacemos? Bueno, imagínate tú, ahí estamos ante una ocupación indebida, total y absoluta. Bueno, se la dejo a usted para que le responda, yo lo secundo. Bueno, mire, ahí un desalojo inmediato. No hay otra acción que hacer. Sí, porque no hay relación laboral ni rentaticia, nada. Inmediato con una medida cautelar. Claro. Y dejar constancia de quién está ocupando ese inmueble para entonces, bueno, proceder. Yo pienso que allí también el Ministerio Público podría, ¿verdad? Porque es una ocupación. Yo iba a decirlo.
Una Yo ocupación también me iría indebida. también por el Ministerio Sí. Público porque hay una ocupación indebida. Claro, es que eso no tiene ni pies ni cabeza, pero bueno, uno ve cada cosa. Cada cosa, cada cosa. Fíjense ustedes que uno de los mayores problemas que tenemos en este proceso de los desalojos de los trabajadores residenciales es que los tribunales laborales a veces hacen el proceso como muy largo. Y entonces dicen, bueno, vamos a la sala conciliatoria. Ajá, pero ¿qué risa voy a conciliar si yo te estoy pidiendo que por favor me saques a la persona que ya le pagué de acuerdo a lo establecido en la ley de dignificación de los trabajadores residenciales? En ese caso, ¿qué podemos hacer? Porque muchas veces los condominios dicen, ajá, ya nosotros pagamos. Y la persona no solo vive allí, sino que es incómoda para los propietarios, agrede, es violenta, es ofensiva, y de paso la tenemos en toda la entrada, porque seguro cuando entras al edificio es lo primero que te topa la conserjería, al menos en la mayoría de los edificios. En esos casos, ¿qué puede hacer la Junta de Condominio y la comunidad, aparte de esperar el juicio? Bueno, muy interesante su pregunta, mi estimada doctora, porque eso se ve a cada rato en los tribunales. Nosotros como jueces, yo cuando era juez y tenía en mis manos ese tipo de casos, y mis compañeros allá, bueno, nos veíamos de brazos cruzados, porque efectivamente inclusive nos acompañaba la fuerza pública, pero eso se tornaba un poco bastante tenso, grosero, sí. tosco, Tensas, tenso, y casi nunca se podía lograr la desocupación de ese trabajador residencial. Sí, es bastante cuesta arriba. Bastante cuesta arriba. De hecho, yo en los casos que hemos tenido tenemos que ofrecerles dinero adicional. Porque hay una prohibición de desocupación arbitraria. Sí, entonces, y ellos se apoyan también de esa sí, ley. Aunque yo soy del criterio que no deberían considerar la desocupación arbitraria, porque eso no es arbitrario, eso está contenido en la ley. Se acabó el contrato, váyase. Sí. Entonces, pero bueno, tienen que buscarle un refugio. Sí. Hay que buscarle un refugio. Pero yo digo que y disculpe que le interrumpa su palabra de por delante, yo pienso que la ley o la aplicación de la norma en ese caso está siendo injusta, porque está violentando el contenido de una norma existente, como que es el decreto ley de la ley de dignificación de trabajo residencial, que dice, terminó la relación, váyase. Entonces me la mezcla con la relación arrendaticia, que es la que me habla de desalojo arbitrario, que le tengo que buscar un refugio. Ajá, pero eso es para las personas que están arrendadas. Aquí no hay arrendamiento, hay una relación laboral que se acabó. Sin embargo, siempre los tribunales lo hacen por esa vía. Sí lo mezclan. Sí, inclusive hay una sentencia de la Sala Constitucional de Gaviria, y hay una de la Sala Social de Gaviria también. Hay una de la Sala Constitucional que es vinculante para todos los tribunales de la República del año 2022. No recuerdo ahorita el número de la sentencia, pero es de 2022. Que no es el mismo caso de que fallece la conserje, o la trabajadora residencial, pero es un caso de arrendamiento, pero aplica el mismo principio, jurídico. Entonces se está aplicando por esta vinculación de sentencia. Sí. Yo creo que yo interpondría un recurso de revisión constitucional. Sí, claro, el problema que hay allí es que eso lo paga la comunidad, y la comunidad que dura es para pagar. Pero es engorroso. Sí, señor. Como jueces de la República, se nos hace cuesta arriba la desocupación de un trabajador residencial. Fíjese aquí lo que me dice el señor Scorpio 1266, dice: y si ese pago de honorarios o de prestaciones sociales se lo cobran después a los propietarios por condominio, ¿eso es legal y aceptable? Claro, claro, porque es que fíjate, eso es un gasto común. Claro. El salario del trabajo residencial es un gasto común. Y ese gasto común y todas sus prestaciones y todo lo que genere poder sacarlo de allí es un gasto común. Y entonces tienes dos opciones: o paga una cuota especial para cubrir tanto las prestaciones del trabajo residencial como los honorarios del abogado que lo va a desalojar, o
lo adoptan. Lo adoptan y lo Siempre se van mantienen por la de por vida. segunda. Sí. Siempre Y hay se van. muchos que prefieren adoptarlo antes Que de pagar. antes de pagar, Sí, señor. Ay, no, esa señora tan buena, tiene toda la vida viviendo aquí. Sí, porque la señora se murió, ahora lo que quedan son los hijos y los hijos no trabajan. Son un poco de malandros. Casos así se han visto. Y la gente dice, ay, pero esos muchachitos crecieron aquí, entonces los dejan ahí toda la vida. No, no, ¿y para qué vamos a estar gastando plata? Y uno dice, qué locura, qué locura. Pero pasa mucho en los condominios que la gente no quiere pagar ningún gasto, pero quiere que las soluciones surjan mágicamente. Y bueno, todo lo que uno solicita, desde arreglarse las uñas, pintarse el pelo o solicitar el desalojo del trabajo residencial, todo eso genera gasto. Todo eso genera gasto. Y Así bueno, es. yo pienso que si uno quiere vivir armoniosamente en el condominio y tener todas las cosas como a uno le gustan, tener todas las situaciones como uno quisiera, uno tiene que pagar. Uno tiene que pagar porque si yo quiero una piscina impecable, yo tengo que pagar su mantenimiento. Si yo quiero que el trabajador residencial, después que se vaya, después que cobre sus prestaciones, se vaya, porque ya no forma parte de los trabajadores del condominio, yo tengo que pagar para su desalojo. Entonces, este tipo de situaciones nosotros tenemos que entender que es parte de nuestras obligaciones contenidas en el artículo 12 de la Ley de Propiedad Horizontal. Por acá me preguntan que si eso tiene que ser forzosamente en dólares. Mira, depende, ¿verdad? Depende del Sí, contrato, no. depende del contrato que se tenga con ese trabajador residencial. Yo creo que lo único que se le paga en dólares legalmente, obligatoriamente, es los $40 estos del bono de guerra. El bono de... Hasta Sí, donde yo sé ese es lo mismo. único que realmente es en dólares. Lo demás es en bolívares, pero claro, todos sabemos que el salario mínimo en Venezuela es un chiste, porque es un chiste, un muy mal chiste. Entonces es inhumano pretender que un trabajador residencial sobreviva con un salario mínimo de 137 bolívares y $40 mensuales. Entonces lo más, vamos a decir, lo más empático que hacen el 90% de las juntas de condominio es solicitar a los propietarios un salario justo a través de una cuota especial, a través de un pago distinto, donde se le hacen aportes al trabajador en dólares. Que a veces le llegan a $120, otros llegan a 200, eso depende del corazón y del bolsillo de los propietarios. Por acá me preguntan, no creo que esta pregunta se la dejo para usted, y cuando hacen esos pagos en dólares excepcionales, que le llega a un salario de 120, las prestaciones se hacen en base a ese monto o eso queda como un bono adicional. No, eso se hace en base a ese monto, al monto del salario base normal mensual. Exacto, porque recordemos que en condominio todos los gastos van en el recibo. Y entonces el trabajador residencial tiene su pruebita que dice, todos los meses yo recibía tanto y la gente lo pagaba. Y entonces ahora no me voy a decir que yo gano menos, porque ahí está clarito, clarito, clarito. Entonces, en base a eso, ustedes saben que tienen que pagar lo que me establece la planilla, recibo, como le quieran llamar, de condominio. Porque si yo tengo una prueba fehaciente, en este caso el recibo de condominio, como trabajador, a mí no me pueden decir, no, es que eso era un bono. No, eso no era ningún bono, pues sí. Tiene, como estaba diciendo el doctor Jesús Leopoldo, que estuvo aquí la semana antepasada, Sí. cuando tiene continuidad, cuando tiene el mismo monto, por la misma relación, durante un tiempo indeterminado, Permanente. permanente, ya eso automáticamente es salario, señores. Hay situaciones donde se establece que no son salarios dependiendo de lo que surja, cuando, como estas sentencias nuevas que salieron, que una dice una cosa, otra dice otra, pero cuando uno las lee con detalle, sí efectivamente son situaciones diferentes. Ajá. Siempre es importante que recordemos que la conserjería es un área común del edificio que está destinada al servicio, no es una solución habitacional permanente y menos para terceros. Si la junta de condominio tiene este problema, no actúe por impulso. Es tan importante que busques asesoría especializada para evitar que el edificio termine pagando multas costosas. ¿Y cómo haces tú para tener este conocimiento? Bueno, fácil. Tú te inscribes en el diplomado que vamos a dictar en el mes de marzo, donde entre otras cosas hablamos de esta situación del trabajo residencial, cuáles son los pasos a seguir, cómo se debe hacer el contrato, qué se debe hacer, qué no se debe hacer para evitar este tipo de situaciones y cómo, vamos a decir, acudir a la comunidad para que la comunidad entienda que es una obligación legal y que no pueden ser eximidos. Muchas veces las personas dicen que yo tengo 3 años fuera de Venezuela y porque yo tengo que pagar prestaciones al trabajador residencial si ni siquiera me limpia el pasillo y yo no vivo ahí. Aunque usted no vive ahí, siguen limpiando el pasillo.
y siguen limpiando todo el edificio. Y eso es un gasto común que está establecido en el artículo 5. Entonces es importante que las personas, cuando estén dentro de un condominio, entiendan que los gastos comunes no pueden ser evadidos bajo ningún concepto. Ahí, por acá me dice la señora Norma, no, la señora Carmen Isturiz, me dice, es lamentable las cosas que ocurren en los condominios y que casi los propietarios quedan indefensos ante los abusos. Sí, lamentablemente en los condominios suceden muchas veces situaciones que no podemos evitar, otras que sí podemos evitar, pero todas tienen solución. Todas las situaciones dentro de un condominio tienen solución. ¿Por qué? Porque todas las situaciones que se presentan dentro de los condominios son situaciones derivadas de las relaciones humanas. Y como son derivadas de las relaciones humanas, tiene la capacidad de solventarse. Hay situaciones muy puntuales donde, vamos a decir, el rechazo de una parte hacia la otra o la soberbia impiden llegar a un feliz acuerdo, y entonces tenemos que incorporarnos los abogados en solventar esa situación. Pero normalmente, cuando hay respeto, yo siempre hablo del respeto, cuando hay respeto es bastante sencillo solventar las situaciones dentro del condominio. Lo más importante es tener transparencia, explicar y solicitar, vamos a decir, la explicación de lo que tú no estás de acuerdo de manera respetuosa. Porque si tú agredes a la junta, no esperes que si le lanzas espinas te lancen flores. Entonces todo es parte de esa convivencia y de ese día a día que muchas veces dejamos de lado en los condominios. Mira, nosotros tenemos aquí otras, ay Dios mío, hay como muchas preguntas. Otra pregunta que me hacen por acá. Y si son los hijos del trabajador residencial, en este caso en nuestro edificio, aquí en Guarenas, el trabajador residencial, la trabajadora residencial falleció y dejó 3 niños menores de edad. Vino una hermana del interior y se instaló a vivir ahí con los 3 muchachitos. ¿Les podemos sacar? Sí, indiscutiblemente sí, ya habíamos contestado eso, pero bueno, eso, la vivienda es un accesorio. Ese no es un derecho de propiedad, es un usufructo. Claro. Es un usufructo, uso, gozo y disfrute de ese bien común, ¿ok? Y como es un usufructo, no tiene la propiedad. Entonces, por supuesto, al fallecer, la persona que se mudó con los menores está incumpliendo la ley, por lo tanto se tiene que desalojar inmediatamente, ¿ok? Porque lo que había era un contrato laboral con la que falleció. En este caso era la trabajadora residencial. Entonces, y según dice allí, le pagaron, ya le habían pagado la prestación. Bueno, o sea, no le deben nada a los herederos. Porque la señora parece que estaba enferma, entonces le habían pagado las prestaciones para cubrir esos problemas que tenía. Al fallecer, este derecho de usufructo también se desaparecen todos los derechos que existían. Ellos tienen que desalojar. Mira la pregunta que y hacen mucho por cuidado acá. con los menores. Acá me hacen esta pregunta, pero si los copropietarios pagamos sus prestaciones como debe ser y después le dan más dinero para que se vaya, que no debe ser, es un chantaje que se aplica para salir del sitio. ¿Qué le dice usted a este señor? Bueno, lo primero que le digo es que no debieron de prestarse para ese chantaje. Primero porque es un hecho antijurídico. Sí. Yo no estoy de acuerdo con eso. Y si le habían pagado ya, lo que tenían que era que acudir ante los tribunales competentes, más nada, y solicitar la desocupación del inmueble. Yo lo que veo allí, doctor, es que en los tribunales tenemos esa situación recurrente de que traen a colación la sentencia que usted mencionó en la Sala Constitucional. Traen a colación los desalojos arbitrarios, que para mí van de la mano con materia inquilinaria, no con materia de asuntos laborales. No obstante, unen ambas situaciones, las mezclan allí, hacen una mezcolanza. Entonces hacen imposible desalojar al trabajador residencial, por un lado, porque le tienes que conseguir un refugios que ya no existen, porque ya no existen. Entonces tienes que crear una utopía. O sea, tienes que crear el refugio, tienes que comprar un terreno y hacer un refugio para meter al trabajador residencial. Entonces, entre comprar el terreno y hacer el refugio, que no existe, y es la única manera que permiten que puedas desalojar a una persona, aunque no es una relación de arrendamiento,
Es así como lo hacen los tribunales. Entonces, saliéndonos un poco de lo jurídico, tenemos que buscarle una solución si realmente quieren que la persona se vaya. Entonces, desde mi punto de vista, aunque sea un chantaje por parte del trabajador, yo pienso que se puede hacer con un esfuercito y considerarlo un bono, no sé, un bono de gracia para que desaparezca, para que se vaya del edificio. Y bueno, llegar a un acuerdo escrito en el tribunal donde se le acuerda un bono adicional, por decirlo de alguna manera, para que el trabajador se vaya. ¿Que es antijurídico? Pudiera ser, pero le pudiéramos poner un toque jurídico a la cosa buscando la solución. Porque ¿cuál es el trabajo de nosotros los abogados? Solucionar la situación que nos plantea nuestro cliente. Porque nosotros tenemos una labor social. Y dentro de esa labor social tenemos que buscar de actuar siempre pegados a la norma. Pero a veces nos hacen la cosa tan cuesta arriba con la interpretación de las leyes, o cuando las mezclan, como en este caso, para mí las están mezclando, porque están mezclando arrendamiento con laboral. Entonces, desde mi punto de vista, esos chantajes son procedentes. ¿Por qué? Porque es la única manera a veces de que se vayan. Es la única manera. Nosotros tuvimos un caso ¿cómo se llama esto? En Puerto Cabello, donde la trabajadora residencial, ella hacía rumbas, porque eso no eran fiestas, eso eran rumbas ahí en el edificio, en el área de la piscina, y ella se agarraba de que la ley de trabajador residencial le da derecho a usar la piscina. Sí, pero en ninguna parte dice que le da derecho a hacer rumba. Ella cobraba las entradas. Y el esposo, en un sitio donde hay pozo de agua, donde se utilizan tanques de agua, porque hay problemas de agua, como es Puerto Cabello, el hombre lavaba los carros. Entonces en medio de Puerto Cabello iba a lavar los carros allá, porque él cobraba $5 y en todas partes cobraban 20. Claro, un agua que no es de él y productos de limpieza que no son de él, cualquiera puede cobrar barato. Y entonces tenía esos dos personajes dentro del edificio, haciendo la vida imposible. Ellos eran dueños del edificio, hacían lo que les daba la gana. La señora trabajaba 3 horas, porque ella decía que trabajar más era esclavitud. Y de repente se iban todo un día, porque ellos también vendían cosas. Ellos compraban cosas en el centro, productos, qué sé yo, y las vendían por los grupos de WhatsApp. Y entonces el día que iban a comprar, ellos iban a Valencia. Ese día no había nadie en el edificio, no había conserje. No era que lo hacían en su día libre, lo hacían cuando ellos les provocaba. Entonces era una situación tan intolerable que ya los propietarios dijeron, no, hagan lo que tengan que hacer, pero saquen esa pareja de aquí del edificio, ya es demasiado. Se les pagaron sus prestaciones ante el tribunal, no sé cuánto, fue ahí un jaloneo, porque ellos querían más de lo que realmente el abogado que tenían hacía un cálculo con un monto inexistente. Y entonces, bueno, a la final se les pagó una cantidad, o al final, que por ahí siempre me corrigen ese que yo digo a la final, es al final. Al final le pagaron una cantidad de dinero que no era la que le correspondía, sino un poco, bastante más. Y con todo eso después no se querían ir. Bueno, No se querían ir. por eso suele pasar. Y entonces decíamos, entonces ¿qué hacemos? ¿Los adoptamos? Entonces una señora dice, vamos a tener que contratar a un sicario. Yo, no señora, eso no se puede hacer. Entonces, bueno, ellos lo que hicieron fue que cambiaron las cerraduras arbitrariamente, no por asesoría nuestra. Y en uno de esos paseos que ellos se fueron a Valencia a comprar las cosas y les prohibieron la entrada al edificio y les dejaron las cosas con un amigo de ellos que vivía en un edificio cerca de allí. Y yo decía, bueno, vamos a ver qué acciones legales toman. Ahora lo que viene, el zafarrancho es peor. Pero no, bueno, los hombres se quedaron tranquilos, la pareja se quedó tranquila, los 4 cosechas y se fueron para el carrizo. Pero fue la única manera. O sea, a veces son situaciones que uno dice, Dios mío, pero ¿qué hacemos? O sea, porque hay casos de casos. Sí, hay cosas de cosas. Es desesperante. Por aquí me dicen... Yo tuve un caso que le cortaron todos los cables de energía eléctrica y dejaron sin luz a la conserjería. Y ya no hallaban. Ya la gente del condominio no hallaba qué hacer con estos conserjes. A veces son... Mira, por acá me dice la señora Jenny Sol Fernández. En el edificio donde vivo, la Junta de Condominio solo paga $100 mensuales a la trabajadora residencial. Tiene un horario de 8 a 12 y 3 veces a la semana. No vive en la conserjería. Ya tiene 5 años consecutivos. Se puede llamar trabajador residencial o un prestador de servicio. No, yo no trabajo en la residencial, porque está desarrollando la labor desde mi punto de vista. Sí, corríjame usted, doctor. Claro que sí, hay una relación laboral. Sí, hay una relación laboral y además de eso tiene que pagar sus prestaciones, por supuesto que sí. Claro. Hay muchas veces las personas piensan que si trabaja 3 días a la semana es de destajo y no le tocan prestaciones. Yo no sé de dónde sacan esa teoría, porque la ley que rige las relaciones laborales en Venezuela claramente establece que aunque tengas un día a la semana, te corresponden prestaciones. Porque entonces lo que hace es un cálculo en base a las horas de servicio.
Por acá me pregunta la señora Mili Rodri, ¿qué se puede hacer con un propietario que tiene una filtración? Ay, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Pero bueno, escríbame al privado y le respondo, porque eso es un cuento larguísimo. Por ahí hice un video sobre eso. Eso de las filtraciones, eso es un caso. Es un caso las filtraciones. Tenemos por acá otra pregunta. Saludos, Vladimir, es tu amigo y compañero de la Universidad Santa María, Isaac Sabner. Mira, por acá te está saludando Isaac Sabner. Compañero de años, hace más de 30 años. Ay, Isaac. se me cayó la cédula. Ajá, me dice por acá Raquel, en ningún caso podrá realizarse un desalojo forzoso y arbitrario. Mientras tanto, ¿cómo contratar a otro personal de conserjería? Ah, bueno, contrátenos. Bueno, tiene que buscar la asesoría especializada. Usted busca la asesoría correcta con un abogado especialista en derecho laboral. Aquí en los micrófonos tiene 2 y yo le aseguro que la solución no es mágica, pero legal sí existe. Sí existe. Sin embargo, bueno, ahí lo más procedente o lo más ¿cómo sería? Lo más elegante es no tenerlo en la consejería viviendo allí. No tenerlo, sacarlo de ahí. Sí. Ay, perdón, se me salió. Sí, pero es que es verdad. Sacarlo, Sí, o sea, sí, buscar la claro. manera. Una vez que ya no está un trabajador residencial ahí, no metas otro. Sí. O sea, no metas otro. Tenlo, y es sin ser discriminatorio, nada de esas cosas. Simplemente para nada, es una relación laboral, le paga su salario, paga su pasaje, va a su casa, duerme en su casa, viene, trabaja, normal. Una relación normal, sin la vivienda. Y ese, no sé, el espacio lo usan para hacer yoga para el edificio, para dar clases de inglés, cualquier cosa. Claro. Sí, la señora Maigualida me dice por acá, bueno, es cierto que la ley establece que se le debe otorgar un plazo mínimo de 3 meses para la desocupación del inmueble, contando a partir de la fecha en que se haga efectivo el pago total de las prestaciones sociales y demás deudas laborales que persisten al término de la relación laboral. ¿Y qué pasa cuando ya se pagó su liquidación y no se van? Bueno, de eso estamos hablando. Explíquenle ahí a la señora Maigualida. Bueno, fíjese, señora Maigualida, como ya se ha conversado a lo largo del programa, tiene que acudir a los tribunales laborales a los fines de solicitar el desalojo. Asistida de abogado. Asistida de un abogado privado para que puedan estos desalojar esa área común que le pertenece a usted y lo está ocupando ilegalmente esa trabajadora residencial que ya le pagaron. Creo que escuché que ya le habían pagado, sí, ¿no? ya le pagaron todo. Ya y le no pagaron, se o sea que ya no hay ningún vínculo laboral. Uh-huh. Entonces ya ella se tiene que ir. Sí, porque una vez que culmina el vínculo laboral por la causa que sea y ya se le pagaron sus derechos laborales, el trabajador residencial debe irse. Lo que pasa es que muchos se hacen los locos, tú sabes, aprovechan que hay esas confusiones y esas entremezcolanzas de normas que hacen a veces en el TSJ, que entonces les dan como cabida para que continúen allí de manera ilegal, porque están ilegalmente. Una persona que ya no presta servicios allí o que nunca prestó servicios allí no debería permanecer en la conserjería. Vamos a ver por acá, tenemos acá un saludo de la señora Tibisay para el doctor Arcila. Tengo muchísimo cariño, lo he escuchado en otras oportunidades. Ah, mira, tienes por aquí una fan. Ajá, dice que esta pregunta ya está lista. Nos están saludando desde Chile. Ay, gracias, señora Beatriz, por estar en Chile escuchándonos. Saludos a Chile. Qué linda, señor Del Oglio, ¿cómo está? Qué placer tenerlo por acá. Tenemos por acá muchísimas personas queridas. Piñero, ¿cómo está? Desde Valencia. ¿Cuáles son los derechos y deberes de un inquilino? Bueno, son unos cuantos, tienen unos cuantos deberes y unos cuantos derechos, entre ellos pagar el arrendamiento y cuidar la propiedad. Y entre los derechos, bueno, entre los derechos está ocupar el inmueble. Vamos a decir los más sencillos, ¿verdad? Sí, los principales. Dice por acá, otra vez lo mismo de la filtración. Dice acá, la trabajadora residencial. Acá otra misma pregunta con relación a los niños. Los niños no pueden usarse como escudo. Si tienen 70 muchachitos, se tiene que usar con sus 70 muchachitos igualitos. Eso no es motivo para evitar el desalojo. Bueno, lamentablemente estamos llegando al final del programa de Conoce tus Derechos, producido y conducido por quien les habla, Ana Mata. Pero antes de despedirnos, quisiera que nuestro invitado de oro, el doctor Vladimir Alexander Arcila, nos dé como una especie de consejo, de recomendación final para todas esas personas que nos escuchan con relación a los trabajadores residenciales. ¿Qué es lo más
conveniente para evitar estos conflictos? ¿Qué es lo que no se debe hacer? ¿Qué es lo que sí se debe hacer? ¿Qué es lo que usted sugiere que hagan los condominios con relación a los trabajadores residenciales? Porque de verdad que los conflictos que surgen de esa relación son fuertísimos y a veces difíciles de solucionar. Bueno, doctor, mi consejo es no contraten a personas y mucho menos que habiten la conserjería. La conserjería debe ser un lugar sagrado porque le pertenece a todos los miembros de la comunidad. Y aparte de eso, contraten a una empresa o contraten los servicios de una persona, es mejor de una empresa. Sí. Contraten los servicios de una empresa. Te quitas prestaciones. Y te quitas las prestaciones, sí. Porque si te contratas a una persona natural, tienes que pagarle prestaciones sociales. Y a las personas de los condominios no les gusta pagar. No les gusta pagar. Contraten a una empresa. Sí, contraten a una empresa especialista en la limpieza de inmuebles, para que les limpien todas sus áreas comunes, y ya ustedes van a ver que eso les va a garantizar su paz y tranquilidad. Eso es lo que yo les puedo recomendar. Y si tienen algún problema, llamen a la doctora Ana, que ella con muchísimo gusto se los va a resolver. Bueno, y al doctor también Arcila, porque él es experto en el área. Mira, por ahí tenemos un saludo de nuestro querido amigo, el doctor Jesús Leopoldo. Nos está saludando, nos está viendo en live. Saludos. Hola Jesús, ¿cómo estás? Saludos. Gracias por estar en live acá que tenemos siempre para nuestros seguidores a través de TikTok y a través de Instagram, para que no se pierdan nuestro programa. Recordándoles que una vez que la emisora de Radio Sintonía 1420 AM nos envía el resultado del programa de hoy, es el mismo subido a YouTube, y el link, bueno, las personas que nos siguen por YouTube ya saben cuál es el link. Yo sé que dice doctora Ana Mata, pero en caso tal me lo piden al privado, yo se los envío, porque no, de memoria pues no me lo sé. Bueno, antes de despedirnos, quiero agradecerle, colega, por haber venido el día de hoy, por su maravillosa participación, porque de verdad que aclaró muchísimas dudas. Y bueno, como ves, las preguntas son muchísimas acá, las personas siempre nos siguen de la mejor manera, con muchísimo cariño, siempre están interviniendo, aclarando dudas, y esa es la idea de nosotros acá en Conoce tus Derechos, y es por ello que estoy muy agradecida por su participación el día de hoy. La felicito, doctora, por su programa. Gracias a usted por haber venido. Bueno, por supuesto, quiero agradecerles a las personas de Radio Sintonía 1420 AM, a Ana Obregón, Totipo Caterra y a Andrew Martínez, quienes nos acompañan en la dirección general, coordinación de producción y los controles respectivamente. Muy especialmente les agradezco a ustedes, mis queridos seguidores, mis queridos oyentes, a mis clientes, a mis amigos, a mis colegas, porque con su sintonía, con su interacción, pero sobre todo con su cariño, hacen posible que Conoce tus Derechos siga llegando cada vez más hogares venezolanos, y lo mejor es que la sintonía está creciendo cada día más. Muchísimas gracias a ustedes, y los invito al próximo encuentro por Radio Sintonía 1420 AM en tu programa Conoce tus Derechos, el próximo 2 de marzo, donde estaremos conversando con la doctora Natalia Díaz sobre un tema interesantísimo para muchas juntas de condominio. ¿Ustedes se acuerdan de aquella mal llamada ley de pensiones, donde teníamos que hacer un aporte del 9% del ingreso de la empresa, y pretendían que los condominios lo pagaran como si nosotros en los condominios produjéramos servicios o productos? Olvidaban lo que significaba actividad comercial y tenían esa grandísima confusión en el CENIAT, y aparte de eso tuvieron hasta la osadía de emitir multas que ya están revirtiendo, por supuesto, porque estaban fuera de la norma. Bueno, ahora esa ley tenía un nombre larguísimo también, y era algo así como que el bloqueo económico, bla, 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 bla. Entonces, ya no existe el bloqueo económico. Entonces, ¿qué pasa con esa ley de pensiones? Bueno, eso y mucho más lo vamos a conversar el 2 de marzo con la doctora Natalia Díaz, que es experta en el área y nos va a aclarar las dudas. Vamos a conversar sobre ese tema que sé que a muchísimos condominios les interesa, porque hay muchos condominios que hasta pagaron la multa. Yo, las personas que administro a través de Sean Consultores, 27 años administrando condominios en Venezuela, yo les dije, no paguemos ese aporte, ese 9%, no lo paguemos, porque nosotros no producimos ni servicios ni productos en el condominio. Por ahí nos lanzaron 3 multas, no pagamos ninguna. Y mira, estamos aquí todavía sobreviviendo.
y ahora las están eliminando. Yo se los dije, por eso es importante sintonizar todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio Sintonía 1420 AM este programa Conoce tus derechos, para que no permita que los vulneren. Que Dios me los bendiga. Bueno, hemos llegado al final. Gracias por estar acá. Nos vemos en el próximo live. Cualquier duda, me la hacen, me la preguntan y yo se lo respondo.